¿Qué vamos a ver en este taller? Bueno, les voy a dar una pequeña introducción de esos valores que se tienen que actualizar en este año para posteriormente pasarnos al punto 2, que son todas ellas aquellas actualizaciones anuales. Aquí vamos a ver un poco más detallado estos valores. Vamos a ver también las modificaciones correspondientes a IMSS. Aquí vamos a hacer referencia más que nada a lo de la cesantía y vejez, que como sabemos ya cambiaron los porcentajes, y las actualizaciones que se tienen que hacer en el sistema Enrola. Bueno, si gustan tener, bueno, más bien si tienen dudas o preguntas durante el taller, pueden poner su duda, su pregunta en el iconito de aquí de preguntas. Me va a estar acompañando mi compañero David Vélez para poder contestar todas aquellas dudas que pudieran llegar a tener. También al final del taller vamos a dar un pequeño espacio para que puedan participar. Nada más aquí tienen que darle clic en la manita para poderles darle la palabra y puedan participar. También durante este taller vamos a tener algunas dinámicas. Aquí va a ser necesario que tengan a la mano su celular para poder escanear el QR que se va a poner en pantalla. No se preocupen, todos estos materiales se les van a enviar, lo que es la presentación en actualizaciones denominada 2025, el link de la grabación de esta capacitación y también los links de los artículos. Bueno, vamos a dar inicio a este taller. ¿Cuáles son aquellos valores que se tienen que actualizar anualmente para que el proceso de nuestro cálculo en la nómina sea correcto? Va a ser el salario mínimo, que entre en vigor el 1 de enero, la unidad de medida y actualización, que es la UMA, la unidad mixta de Infonavit, bien conocida como UMI, las tasas de impuestos sobre nómina y el subsidio al empleo. ¿Por qué el subsidio al empleo? Porque recordemos que el 1 de mayo del 2024 se cambió la mecánica de cálculo de este beneficio. Actualizaciones anuales. Vamos a iniciar con el salario mínimo. Primero que nada, el salario mínimo es toda aquella cantidad menor que va a recibir un trabajador por los servicios que presta durante una jornada de trabajo. Este lo va a determinar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, y es publicado en el Diario Oficial de la Federación al final del año. De hecho, creo que me parece, lo publicaron el 31 de diciembre, algo así, para que ya entrara en vigor el 1 de enero del 2025. Aquí les puse una imagen sobre los nuevos salarios diarios que vamos a tener en este 2025. Hubo un aumento del 12%. En la zona libre de la frontera norte, el año pasado teníamos 374.89. En este año vamos a tener 419.88. En la zona del salario mínimo general, tuvimos el año pasado 248.93 y en este año vamos a tener 278.80. Salarios mínimos correspondiente al factor. ¿Aquí a qué me refiero? En el sistema RUNA tenemos dos formas de poder calcular nuestra nómina, conforme a factor de 30 o conforme a factor de 30.4. Estos tienen una forma que se tienen que colocar en cuanto al salario bruto mensual de diferente importe para que podamos llegar al salario diario que queremos tener, que en este caso sería el mínimo. En cuanto a la zona general, en factor de 30 días, vamos a tener que poner el salario mensual bruto de 8,364. En factor de 30.41667, vamos a tener que colocar el salario bruto de 8,480.17. En cuanto a la zona fronteriza, vamos a tener el factor de 30 días, un salario mensual de 12,596.40. Y en el factor de 30.41667 vamos a tener un salario mensual de 12,771.35. Aparte de estos salarios mínimos, también tenemos salarios mínimos profesionales. ¿Estos a qué se refieren? Se van a regir a todos aquellos trabajadores que van a tener ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que van a ser determinados en una o varias áreas. ¿Quién lo va a determinar? Igual, lo determina la CONASAMI y va a ser publicado en su portal. Este igual entra en vigor el 1 de enero del 2025.
Aquí les puse una imagen conforme a algunos salarios mínimos profesionales. Existen muchísimos más. Entonces, los invito a que entren al portal de la CONASAMI y puedan ver todos estos salarios mínimos profesionales que tenemos para que no se encuentren por debajo del mínimo. ¿Qué va a impactar el salario mínimo? Bueno, va a impactar a todos aquellos trabajadores que devengan el mínimo y en el salario base de cotización. Solo que aquí también hay una cosa muy importante que les tengo que decir. No solamente va a ser para aquellos trabajadores que devengaban el año pasado el salario mínimo, sino también van a ser para aquellos trabajadores que conforme ahorita el salario diario que tenemos en este 2025 ya se encuentran por debajo del salario mínimo. Es decir, si yo, Nancy, el año pasado tenía un salario mensual de 8,000 pesos, ya no voy a poder tener este salario. Me van a tener que hacer este aumento conforme al salario mínimo que vamos a tener en este año. Y bueno, en cuanto al salario base de cotización, tenemos que presentar al ITSE esta nueva actualización. En las cuotas de seguridad social, también va a haber un impacto en las cuotas de seguridad social, pues debido a que el salario base de cotización va a aumentar, entonces nuestras cuotas también van a aumentar. En el pago de la prima de antigüedad, conforme el artículo 162 de la Ley de Seguridad Social, nos menciona que este pago está topado a 2 salarios mínimos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, Nancy, tengo un salario diario de 1,000 pesos, no me van a poder hacer mi cálculo de mi prima de antigüedad conforme a mi salario diario, ya que este está topado a 2 salarios mínimos. Entonces, el cálculo va a estar conforme a 2 salarios mínimos. ¿Es importante actualizar? Bueno, es muy importante actualizar principalmente en el software de la nómina para que nuestros cálculos sean correctos. Tenemos que actualizar todos aquellos trabajadores con salario mínimo y los que están por debajo que estuvieron en el año pasado. Igual, como les mencioné, tenemos que actualizar y mandar la modificación de salario ante el IMSS. En la parte del SUA también tenemos que actualizar. En el menú actualizar, posteriormente vamos a dar clic en salarios mínimos. Ahí tenemos que colocar el nuevo salario mínimo. Verificar que el cálculo de la prima de antigüedad esté topado a los 2 salarios mínimos que les estaba comentando. Y también en cuanto al no descuento de cuota obrera, pero no nada más es en la cuota obrera, también va a ser correspondiente al ISR. Recordemos que los salarios mínimos no se les debe de retener ISR e IMSS conforme al artículo 96 de la Ley de ISR y conforme al artículo 36 de la Ley de Seguridad Social. ¿Qué va a pasar si no actualizo estos salarios mínimos? Bueno, es obligación del patrón mantener siempre actualizado todos estos valores para que su cálculo sea correcto. Al no tener actualizado estos valores, se está infringiendo el artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo. Como estábamos afectando al trabajador que ya tiene un salario mínimo, entonces como consecuencia legal vamos a tener ya sea una multa de 800 a 3,200 UMA o prisión entre 6 meses y hasta 4 años. Mejor hay que actualizarlos y evitarnos estos problemas. Ahora, como les comentaba, vamos a hacer pequeñas dinámicas en este taller y esta va a ser la primera. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos este caso práctico. La empresa Patito SADCB va a aumentar el sueldo mínimo que tiene el trabajador Roberto Pérez Mendoza. Él tiene actualmente un sueldo mensual de 7,467.90. Con el incremento, su sueldo mensual quedaría en 8,364. Como podemos ver, los 7,467.90 era el salario mínimo mensual que se tenía en el año anterior. Ahora el que tenemos son 8,364, con factor de 30 días, recuerden esto. La empresa no sabe cómo aplicar la modificación del salario base de cotización, ya que durante el bimestre el trabajador tuvo un bono de 2,000 pesos, por lo que tendrá que presentar en este mes también la parte variable. Ahora, aquí está esta pregunta, como pueden ver, tiene respuestas en opción múltiple. Para poder participar, tienen que escanear este código
QR y contestar la pregunta que ustedes consideren que es correcta. Aquí las respuestas son totalmente anónimas, así que no se preocupen. Si me hacen favor de participar, se los agradecería mucho. Ok, ya vamos con 2 personas. Ok. 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 Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a dar 2 minutos para que puedan contestar la mayoría. Casi tenemos empatados 2. Vamos bien, vamos bien. Ok, ya se empataron. Ok. Ok. Muchas gracias a todos. Minutito más. Ok, 1 minuto más. Ok, listo. Muchísimas gracias, perdón, a todas aquellas personas que participaron. ¿Cuál sería el procedimiento recomendado? Bueno, tenemos como ganador el de presentar primero al ITSE, salario base de cotización con salario mínimo y después las variables. Realmente lo más recomendado sería presentar al ITSE el salario base de cotización con el salario mínimo junto con las variables, porque en la mayoría de las empresas lo que hace ITSE es ya renovar o hacer esta modificación del salario mínimo con la fecha del 1 de enero de todos aquellos trabajadores que ya cuentan con salario mínimo. Entonces, para poder presentar la nueva modificación, a ITSE lo más recomendable es hacerlo ya junto con las variables y en este caso ya sería con la fecha 2 de enero. Tendremos que revisar si ITSE nos hizo la modificación con el primero. Si en dado caso de que sí está con el primero, bueno, ya lo vamos a hacer con la fecha 2 de enero. En dado caso de que no, podemos hacerlo con la fecha del 1 de enero. Muchas gracias a todos. Ok, ahora vamos a pasar con el valor de la UMA. ¿Qué es la UMA? Bueno, la UMA es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Aquí quiero hacer un paréntesis. En el año 2016 hubo una desindexación del salario mínimo. En se paró la parte del salario mínimo general conforme a la UMA. Y bueno, existen algunas leyes, por ejemplo, como la ley de ISR y la ley del Seguro Social, que todavía no han modificado estas partes en cuanto a su ley, refiriéndose al salario mínimo general. Cuando dice que la prima vacacional está exenta 15 veces salario mínimo general, se refiere a la UMA, no al salario mínimo que se tiene, sino a la UMA. Bueno, ¿quién lo va a determinar? La UMA la va a determinar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, y va a ser publicado por medio de un comunicado de prensa en el mes de enero. En este año se publicó como por el 9 de enero
para que esta UMA, este valor ya actualizado, entre en vigor el 1 de febrero del 2025. Aquí les puse el comunicado, la imagen conforme a los valores que se van a tener este año. Como podemos ver, hubo una variación del 4.21% en comparación al 2024. En este año vamos a tener, en cuanto a UMA diaria, 113.14. En cuanto a UMA mensual, 3,439.46. Y en cuanto a la UMA anual, 41,273.52. ¿Qué va a impactar la UMA? Va a impactar en temas de ISR por los límites de exención que se van a tener en algunas percepciones. Aquí es muy importante tener que actualizar la UMA porque si no nuestros límites van a estar totalmente incorrectos. También va a impactar en cuanto al IMSS, en el cálculo de cuotas IMSS, aquí referentemente es a la cuota fija, al excedente y a la cesantía y vejez. En cuanto también al tope salarial, recordemos que el salario base de cotización está exento solamente a 25 UMAS. Entonces, es muy importante actualizarlo para que este tope lo tengamos correcto. En cuanto al tope de exención para integrar al salario base de cotización, también la UMA va a afectar en este cálculo. Para saber cuáles son las partes que van a integrar al salario mínimo o cuáles son las que no van a integrar. Y poder presentarlas al ITSE con nuestras, bueno, a eso lo llamamos como las variables. ¿Es importante actualizar? Sí, es importante actualizar en el software de la nómina para que nuestros límites tanto de ISR como nuestras partes que integran o no integran al salario base de cotización estén correctas y nuestro cálculo esté totalmente correcto. También es importante actualizarlo en la parte del SUA. Vamos a tener igual en el menú vamos a tener lo que se llama unidad de medida y actualización. Posteriormente vamos a tener que dar clic en actualizar UMA, perdón. Y ahí vamos a tener que incorporar los importes que corresponden a este año. Recordemos aquí que vamos a poner aquí en actualizar UMA que entre en vigor el 1 de febrero. No se vayan a equivocar. Ahora, en el uso de la UMA, como les comentaba, este va a tener impactos en cuanto al ISR y en cuanto al IMSS. En el ISR, por ejemplo, aquí les puse la prima vacacional está exenta 15 veces la UMA. Entonces, si hacemos el cálculo de los 113.14 que corresponden a la UMA que estará vigente este año, por 15 vamos a tener una parte exenta de 1,697.10. La diferencia en cuanto al importe, que serían los 2,000, menos la parte exenta, nos va a dar la parte gravada que se va a tener que ir a la base gravada y poder determinar el ISR. Ahora, en cuanto al IMSS, vamos a tener los vales de despensa exentos. Recordemos aquí que estos están exentos el 40% de la UMA. Igual, tenemos un concepto de 3,248 que se le va a pagar al trabajador al mes. Tenemos que sacar qué parte sí integra y qué parte no va a integrar a nuestro salario base de cotización. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer los 113.14 por el 40%. Esto va a ser multiplicado por 30 días, digamos que es un mes que corresponde a 30 días. Entonces, nos va a dar un resultado de 2,715.36. Igual como en la parte de arriba, para sacar la parte grabada, igual vamos a hacer lo mismo. El concepto es de 3,248 menos la parte que va a estar totalmente exenta y no va a integrar al salario base de cotización, nos va a dar un resultado de 532.64. Por lo tanto, este importe sí nos va a integrar a nuestro salario base de cotización y vamos a tener que presentarlo en el bimestre. En el bimestre que correspondan, perdón, y en el ITSE. Ahora, ¿qué va a pasar si no actualizo la UMA? La UMA es muy importante, como pueden ver es demasiado importante para poder hacer algunos cálculos de la nómina y es más, yo creo que la mayoría de los cálculos de la nómina. Entonces, es muy importante poder actualizar o más bien tener que actualizar este valor de UMA para que nuestros cálculos sean correctos.
Va a afectar, como les dije, en la parte de exentar de manera incorrecta los importes de algunos conceptos, porque no vamos a tener esas partes exentas correctas, por lo tanto nuestro ISR va a ser totalmente erróneo. También vamos a tener un problema en el cálculo incorrecto de impuestos, también en el cálculo incorrecto de cuotas obrera y patronales de seguridad social. No va a estar totalmente correcto todo el cálculo. Y en la parte de cálculo incorrecto en los topes del salario base de cotización. Aquí recordemos, el salario base de cotización está topado a 25 UMAS. Ok, vamos a irnos a otro ejercicio. Tenemos este caso práctico. El trabajador Ignacio Mendoza Ruiz apenas lleva 8 meses laborando en la empresa. Tiene un sueldo mensual de 75,250. Durante el bimestre tuvo un bono de 45,000 pesos. Se va a presentar el 1 de enero al ITSE la parte variable. Aquí primero que nada tenemos que sacar nuestro presalario base de cotización. Entonces, los 75,250 los vamos a dividir entre 30. Por lo tanto, vamos a tener un salario diario de 2,508.33. Nuestro factor de integración, como bien dice aquí el caso, él apenas tiene 8 meses laborando en la empresa, por lo tanto se va a tomar correspondiente al primer año, el cual va a ser de 1,0493. Y bueno, para poder sacar nuestro presalario de base de cotización, tenemos que multiplicar el salario diario por el factor de integración, teniendo como resultado 2,631.99. Ahora, para sacar nuestra parte variable, tenemos que tomar este bono de 45,000 pesos, lo vamos a tener que dividir en 61 días. ¿Por qué 61 días? Pongámosle que estamos hablando del mes de noviembre. El mes de noviembre tiene 30 días y vamos a estar hablando del mes de diciembre que tiene 31 días. A hacer la suma nos dan los 61 días. Vamos a hacer esta división y vamos a tener como resultado 737.70 para nuestra parte variable. Si nosotros sumamos nuestro salario base de cotización, que corresponde a 2,631.99, más nuestra parte variable, vamos a tener que presentar un salario base de cotización como de 3,000 y tantos. Entonces, ese va a estar incorrecto e incluso ni siquiera nos va a dejar el ITSE. ¿Por qué? Porque el salario base de cotización está topado a 25 UMAS. Por lo tanto, lo que más podemos dar de alta a un trabajador o podemos hacer la modificación del salario base de cotización va a ser a 2,714.25. Ok, igual como en el otro, tienen que escanear el código QR para poder contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el salario base de cotización que le va a corresponder a este trabajador en el mes de febrero? Por favor, si me ayudan a contestar. Ok, muchas gracias. Igual vamos a dar 2 minutitos para que puedan contestar la mayoría. Ok. Recordemos aquí que el 1 de enero tenemos una UMA que corresponde a 108.57 y a partir del 1 de febrero vamos a tener una UMA que corresponde a 113.14. Ok, ok. Muchas gracias a todos. Vamos a dar otro minutito para que puedan contestar más personas. Ok.
Muchas gracias a todos. Vamos, vamos. Tenemos 21 personas que han participado. Recuerdo, en la otra pregunta fueron más. Entonces, los que faltan, por favor, contesten cuál creen que ustedes que es la respuesta correcta. Aquí recordemos que no hay ninguna respuesta tonta. Todo el mundo, más bien todos, estamos para aprender juntos. Vamos, vamos. Ok, bueno, ya pasó el minutillo. ¿Cuál sería el salario base de cotización que se va a tener que presentar en el mes de febrero? Aquí recordemos que el salario base de cotización está topado aquí a 25 UMAS. Por lo tanto, en el mes de febrero tenemos que hacer lo siguiente. 113.14 por las 25 UMAS que están topado nos va a dar 2,828.50. Por lo tanto, vamos a tener que volver a presentar el salario base de cotización correspondiente a 2,828.50 en el mes de febrero. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora nos vamos a ir a la parte de la UMI. La UMI es la unidad mixta Infonavit. Esta es un indicador que es creado por el Infonavit para poder ajustar los valores de los descuentos que algunos trabajadores tienen en sus créditos. Estos créditos son los que corresponden a veces al salario mínimo o factor de descuento. ¿Quién lo va a determinar? El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que bueno, es el Infonavit, y va a ser publicado a través de un boletín del Infonavit. Ya se dio a conocer esta UMI y fue igual en el portal empresarial, por si gustan revisarlo. Este entra en vigencia el 1 de enero del 2025. Ok, ¿cuál va a ser nuestro nuevo valor para la UMI? De hecho, el valor no cambió, va a ser el mismo, van a ser los 100.81 pesos diarios. Entonces, no se tienen que preocupar, va a ser la misma. ¿Qué va a impactar que no actualicemos? Bueno, en este caso pues va a quedar igual, pero si en dado caso hubiera sido un importe diferente, iba a impactar, como se los dije, en el cálculo en cuanto al descuento que se le va a tener que hacer al trabajador, que tenga créditos veces salario mínimo o factor de descuento. Aquí, ¿qué hubiéramos hecho si el importe hubiera sido diferente al del año anterior? Y pues bueno, como les digo, apenas tiene recientemente, creo que esta semana publicaron el nuevo valor. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Porque pues ya tuvimos nóminas semanales y ya tuvimos nóminas quincenales. Lo que les recomiendo aquí en este caso es, es hacer un ajuste en los periodos que vienen más adelante. Por ejemplo, si tengo nóminas quincenales, tengo que hacer este ajuste en las otras 3 nóminas quincenales que me restan. Recordemos que la parte de Infonavit también se paga bimestralmente. Entonces, tenemos todavía estos 3 periodos para poder ajustar y que le descontemos el valor correcto al trabajador. ¿Es importante actualizar? Sí, es muy importante actualizar en el software de su nómina y también en el SUA. En el menú vamos a encontrar el valor de Infonavit y también vamos a tener que dar clic en actualizar este UMI. Ahí vamos a tener que poner el valor correcto y, bueno, entra en vigor el 1 de enero. Ok, el uso de la UMI. En cuanto a nuestros créditos veces salario mínimo y factor de descuento, ¿cómo se calcula? Ok, aquí tenemos un factor veces salario mínimo correspondiente a 29.1536. Aquí nuestra UMI es de 100.81, por lo que vamos a tener que multiplicar los 29.1536 por el valor de la UMI, el cual vamos a tener 2,939.97. Esto vamos a tener que multiplicarlo por 2.
porque corresponde a los 2 meses y va a tener que ser dividido entre 59 días bimestrales. Aquí, por ejemplo, pudiera ser enero y febrero. Entonces, aquí nos va a dar un valor diario que corresponde a 99.63 diario que se le va a tener que descontar en vez de salario mínimo. Ok, en cuanto a nuestras tasas de ISN, las tasas del impuesto sobre nómina van a ser afectadas directamente en el cálculo mensual de dicho impuesto. Por consecuencia, el alza de las tasas va a tener más carga en el costo de la nómina. En algunos estados hubo modificaciones en las tasas de impuesto sobre nómina. Por ejemplo, la Ciudad de México tuvo un 4% ahora que se tiene que hacer en la tasa de impuesto sobre nómina. Morelos 2.50%, Zacatecas 3.50% y Tabasco 3.50%. Ahora, en cuanto a la Ciudad de México, va a haber unas reducciones fiscales. Estas reducciones fiscales en el impuesto sobre nómina va a ser para todas aquellas empresas que son micro y pequeñas empresas. Las microempresas van a recibir una reducción del 1% sobre la nueva tasa, mientras que las pequeñas empresas van a tener una disminución del 0.5%. Por lo tanto, las microempresas van a quedar en 3% como el año pasado y las pequeñas empresas de 3.50. Aquí solamente quiero mencionarles que tenemos que esperar a que la tesorería publique cuáles van a ser los requisitos para que podamos ser beneficiarios en cuanto a estas reducciones fiscales. Ahora vamos a ver el tema del subsidio al empleo. El subsidio al empleo es un beneficio que se le da a todos aquellos trabajadores que cuentan con bajos ingresos. ¿Para qué se les da este beneficio? Para poder reducir el impuesto que se les impacta en cuanto al impuesto sobre la renta. ¿Quién lo va a determinar? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y va a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este entra en vigor el 1 de enero del 2025. Ok, bueno, en cuanto al Diario Oficial de la Federación, ya salió el decreto, nos menciona que el nuevo límite para poder ser partícipe para este beneficio va a ser de 10,171 en cuanto a sus ingresos y el subsidio al empleo va a corresponder a 475 pesos. Este va a subir hasta el 14.39 correspondiente al año anterior. Pero esto es conforme a la UMA que está todavía en enero, los 14.39. Más abajito de este importe nos menciona el decreto que para la UMA que va a estar en vigor el 1 de febrero, ahora va a corresponder a una alza en su tasa del 13.8%. Sin embargo, como pueden observar, el límite superior no se cambió y el subsidio al empleo va a seguir siendo los 35. ¿Por qué la tasa va a disminuir? Porque, bueno, la UMA va a ser muchísimo mayor a la del año anterior, por eso la tasa es un poco menor en 1 de febrero. Ahora, en cuanto a las modificaciones en IMSS, vamos a tener las cuotas de retiro y cesantía y vejez. Aquí, en cuanto al retiro, el empleador va a dar 2%. Este no se ha movido, se sigue teniendo el 2%, sigue siendo fijo. Pero en cesantía y vejez, para el empleado va a ser de 1.125% y para el empleador va a ser de 3.150%. El beneficio que daba el gobierno se eliminó a partir del 2023. También, en cuanto a la cesantía y vejez, el porcentaje del patrón va a subir gradualmente hasta 11.875%. Este aumento va a ser desde, creo que me parece que fue el 2024, algo así, va a ser hasta el 2030 este aumento que va a tener para poder llegar los 11.875%. Aquí, bueno, les puse una tabla en cuanto a los porcentajes que ahorita corresponden en cesantía y vejez en el año 2025. Como les comenté, en cuanto al 2030, se quiere llegar a una tasa de 11.875%. Entonces, por ahorita vamos a tener estos porcentajes. Aquí también les puse otra tabla en donde pueden observar los porcentajes que se van a tener en estos años hasta llegar a los 11.875% en el 2030. Ok, en cuanto a nuestros usos de las tablas,
aquí vamos a tener un salario base de cotización correspondiente a 3 sumas. Entonces, si multiplicamos los 113.14 por las 3 sumas, nos va a dar un salario base de cotización de 339.42. Estos fueron cotizados durante 30 días, por lo tanto, vamos a tener 10,182.60. Aquí les puse unas tablas para comparar cuánto era lo que se pagaba en cesantía y vejez en el año 2024 y cuánto es lo que se va a pagar ahora en el 2025. En cuanto al retiro, como les comenté, es el 2%, no ha cambiado, sigue fijo, entonces sigue el mismo importe. Sin embargo, en cesantía y vejez en el 2024 teníamos una tasa de 4,588%. Si multiplicamos los 4,588% por los 10,182.60, vamos a tener 467.18. Ahora, en el 2025 vamos a tener una tasa de 5,307%. Igual, si hacemos esta multiplicación, vamos a tener ahora una cesantía y vejez de 540.39. Como pueden ver, sí hubo un aumento y pues como les comenté en cuanto a las tasas de ISN, igual van a impactar estas en cuanto al costo de la nómina para el patrón. Ok, ahora vamos a irnos a las actualizaciones en Runa. ¿Cómo tengo que actualizar estos valores en mi sistema Runa? ¿Qué valores? Salario mínimo, UMI, tablas de ISN, la UMA, el subsidio al empleo. ¿Cómo lo vamos a tener que hacer? No se preocupen por eso. Ya nosotros nos encargamos de actualizar todos estos valores, lo hacemos automáticamente para que ustedes estén tranquilos y puedan realizar sus cálculos de la manera más correcta. Ok, bueno, pues finalmente hemos llegado a los artículos de ayuda. Aquí les dejé algunos artículos que pueden ayudarles, como que es la UMA, qué ingresos están exentos del ISR, cómo instalar y actualizar el SUA, cómo calcular las cuotas IMSS, para que puedan meterse y si tengan dudas puedan observar esos artículos. Ok, pues finalmente llegamos al término de este taller. Para más ayuda o más contenido gratis, visiten nuestra página www.runahr.com. En recursos, en centro de recursos, van a poder encontrar muchísimo más información referente a temas como los cálculos de la nómina. Ahora, como les había comentado, déjenme paso con ustedes. Vamos a dar un pequeño espacio para que puedan preguntar o puedan hacer sus dudas. A ver, aquí Ríos nos dice, lo que sí tendremos que modificar sería el salario base de cotización de algún empleado que ya no cumpla con el mínimo. Es correcto, como te mencionaba, si tuvimos trabajadores que tenían 8,000 pesos, ahorita ya no se encuentran en el mínimo o por arriba del mínimo, por lo tanto tenemos que hacer esta actualización. ¿Ok? Si gustan participar o tienen dudas, recuerden en el iconito de la mano dar clic para que podamos darle la palabra. O también pueden escribirlo aquí en la bandejita de mensajes. Ok, a ver. Susana Castillo Soriano nos dice que es del régimen general y que su porcentaje es del 4% en cuanto al impuesto sobre nómina en la Ciudad de México. Actualmente, Runa me lo está calculando, ok, en 3,5 se me hace raro. ¿Por qué? Porque Runa va a estar calculando con la tasa del 4%. En dado caso de que seas microempresa o pequeña empresa, vas a tener que hacer el cálculo ya por fuera correspondiente al 3% y 3,5%, pero no debería de ser la tasa del 4%. Si gustas mandarnos mensajito para revisar este caso, sin problema podemos apoyarte, Susana.
Edido Ortiales dice, la OMI no tuvo modificación para el 2025, sino no tuvo. Sí, justamente como mencionas, no se tiene que hacer ningún ajuste porque pues no hubo modificación, solamente en dado caso de que hubiera sido el importe diferente. Ok, dice Perla Aguilar Perales. ¿Podemos ver nuevamente el cálculo del salario diario integrado? Bueno, el salario base de cotización con el tope, claro, claro que sí. Dame un segundo, déjame, me voy a la presentación para ver este tema. Ok. Ok, aquí fue el caso práctico. Aquí como el trabajador, espérame, déjame mejor lo presento para que se vea más grande. Ok, aquí, bueno, como te dije, el presalario base de cotización correspondía a 2,631.99. Si hacemos la suma de los 731.70 que corresponde a la parte variable, vamos a tener un presalario base más bien un salario base de cotización muchísimo mayor al que tenemos en el tope. Lo que tenemos que hacer para sacar el tope correspondiente al salario base de cotización es la UMA, multiplicarla por 25, sí, por multiplicarla por 25 veces. Pero ¿qué UMA? Es la UMA diaria. Entonces, aquí, en este caso, en enero, fueron los 108.57 por 25, por eso nos dieron los 2,714.25. Sin embargo, en febrero, al tener ya una UMA diferente que entra ya en vigor el 1 de febrero, recordemos esta es de 113.14, multiplicada por los 25 UMAs, nos va a dar 2,828.50. Ok. Listo, Perla. De todas maneras, si tienes dudas, sin problema podemos seguir solucionándolas. Ok, perfecto. Pues bueno, dado caso, como ya no hubo dudas ni preguntas, les agradezco a todos por su tiempo, por su atención y bueno, que tengan bonito día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.